Bien, amigos televidentes, continuamos con el programa y le damos la bienvenida, como decíamos, al doctor Guillermo González, SINAPRED, y también al compañero Marcio Vaca, de Meteorología del INETER. Bienvenidos a ambos, gracias por estar con nosotros. Desde hace un par de días, no, antes, conocimos que ustedes han venido trabajando, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional organizado, eh, activados los sistemas que tienen que hacerlo en situaciones como esta, esperadas, ¿no? Como esta, hablando con organismos internacionales, ya algunos planes adelantados, decían los compañeros de Natrel que ya estaban enviando postes, es decir, adelantándose siempre a los fenómenos naturales que nos pueden afectar. ¿Cuál es la situación a esta hora? Porque esto es cambiante y le explicaba bien ayer la compañera vicepresidenta Rosario Murillo. ¿Cuál es la situación en este momento? Si nos avisa, Marcio, desde el punto de vista del movimiento del fenómeno, y luego vamos a los preparativos y todas las coordinaciones con el doctor González. Sí, sí. Gracias, Alberto, por la invitación. Vamos a dar los datos de las 3 de la mañana de hoy. Está saliendo prácticamente en este momento de la parte norte de Colombia. Entonces, si nos imaginamos el mapa, está saliendo y va a entrar ya a aguas un poco más abiertas de la parte suroeste del Mar Caribe. Se mantiene como una depresión tropical. En ese momento, 3 de la mañana eran 65 kilómetros por hora y está justo al norte del extremo noreste de Colombia. Va a entrar entonces a aguas abiertas, muy seguramente en la medida de que se vaya despegando de Colombia, va a ir encontrando mejores condiciones para un forzamiento, para que se fortalezca ligeramente. Y vaya a alcanzar la categoría de tormenta tropical. El Centro Internacional de Huracanes, eso es lo que está previendo. ¿Qué significa alcanzar la intensidad de huracán? Pues significa que estará desarrollando vientos máximos de 80 a 90 kilómetros por hora. Eso va a ser previo a su llegada al sureste, al Caribe sur de Nicaragua, que es donde se está previendo que sea la llegada a Nicaragua. Se está moviendo todavía hacia el este. Si nosotros tuviéramos un mapa, aquí está Bluefield, él está exactamente frente a Bluefield, a 1.200 y algo de kilómetros en este momento. Se va a ir aproximando y luego irá buscando una componente más al suroeste, pero claro, esto, como muy bien lo mencionabas hace un momento, son procesos muy dinámicos, muy cambiantes, entonces hay que irle dando el día a día. Pero en todo caso, entre Laguna de Perlas y la desembocadura del río San Juan de Nicaragua, sería el área que está ahorita de vigilancia cercana, porque es el área en donde va a llegar próximo pues, a Nicaragua, previendo que llegue con esta intensidad seguramente la tarde del viernes, y posteriormente ingresará pues, al territorio. La trayectoria que describe el Centro Nacional de Huracanes es que atravesaría todo el país, desde el Caribe hasta salir a las aguas del Pacífico. Estando dentro de Nicaragua, lógicamente ya va a ir disminuyendo la velocidad de sus vientos, va a irse moviendo más lento porque ya es más difícil para estos sistemas moverse sobre tierra, pero la precipitación es la que habrá que darle mucha atención a lo que vaya a caer, porque estamos previendo de que pues llueva una cantidad importante, y sobre todo que esta lluvia va a caer sobre suelos que están bastante saturados. Estamos hablando, en vez pasada que estuvimos aquí contigo también, estuvimos hablando que los suelos en Nicaragua, dadas las lluvias anteriores, anda entre un 80 y un 100% de humedad. Eso significa una saturación o una cantidad de humedad en el suelo bastante alta. Por tanto, sumada a la cantidad que estamos previendo pues, de lluvia por este sistema, pues va a ocasionar problemas de diferente índole. Usted mencionaba ayer que explicaba que mientras el fenómeno se mantenga en las aguas, pues toma más fuerza, ¿no? Sí. Pero cuando ya toca tierra, él disminuye
Claro. ¿verdad? Sí. Porque ya no es, digamos, el ambiente favorable. Sí. Es posible que entre, si entrara, porque también se puede mover, ¿verdad? No, Sí. se puede mover y... Claro. ¿Cuáles son las probabilidades de que es imposible de prever? Pues que se pueda Mover sin afectarnos es muy moverse sin difícil. afectarnos es muy difícil. La distancia que hay ya entre Nicaragua y la ubicación que tiene en este momento es relativamente corta, que aunque él se mueva hacia arriba o hacia muy al sur, siempre va a tocar tierra en algún punto pues, de Nicaragua. Así es que eso no es muy poco difícil. Ahorita la pregunta son dos. Uno, la distancia, la intensidad con la que va a llegar, que todo pareciera ser que es categoría de tormenta tropical, y el sitio al que va a llegar. Ya descartan la posibilidad de que se convierta en huracán. Pues estábamos viendo esta mañanita, muy de mañana, unos informes del centro regional y ellos están previendo aún que previo a tocar tierra, pero muy previo, a una distancia muy corta, alcance vientos de 110 kilómetros por hora. 110 kilómetros vendría siendo el límite inferior de un huracán categoría 1. Pero recordemos que estos sistemas son un área, ¿no? Entonces, la parte central de este fenómeno es el área donde los vientos son mucho más fuertes. Claro. Entonces, mientras el fenómeno sea más intenso, esa área de viento fuerte es un poco más grande. En la medida que estos fenómenos sean menos intensos, esa área de viento fuerte es más reducida. Por tanto, habrá que estar pues, atento a que esa pequeña área alrededor de ese centro es donde se estén registrando los vientos más fuertes y tenemos, lógicamente, que sería lo más prudente prever la posibilidad siempre de que un impacto de esa naturaleza toque alrededor del centro de ese sistema. Doctor, ustedes han ya iniciado una serie de preparativos, planes de atención, e inclusive estuvieron, entiendo, estudiando la zona y prever pues lo que se puede presentar ahí, ¿no? Como siempre lo hacen. Bueno, en primer lugar, darte las gracias por la oportunidad de conversar sobre este tema tan relevante para la vida nacional en este momento que estamos de cara prácticamente a la proximidad del fenómeno. Quizás para que nuestra población pueda comprender los niveles de preparación que estamos desarrollando, quizás quisiera retomar un poco de lo último que mencionaba Marcio, y es que tenemos que entender esa dinámica que estaba señalando Marcio. ¿Qué significa, por ejemplo, cuando decimos estos fenómenos meteorológicos, cuáles son sus componentes y cómo ellos nos pueden afectar? Esos son, digamos, aspectos que debemos de tomar en consideración para poder prepararnos. Por ejemplo, lo último que decía Marcio, ¿verdad?, es que el fenómeno ya va tendiendo, ¿verdad?, a convertirse en una tormenta tropical y que cuando esté muy próximo a nuestras costas, ¿verdad?, probablemente, ¿verdad?, el estadio que asuma este fenómeno se aproxime a categoría 1 de huracán. Bien, pero ¿qué significa eso? Eso es bien importante porque huracán es un nombre, tormenta tropical es un nombre. Claro. Estamos hablando de varios componentes que son vitales para entender los preparativos que tenemos que hacer. Por ejemplo, ¿cómo se da en ese tránsito de tormenta tropical a huracán la velocidad de los vientos? Ese es un punto relevante, fundamental. Entonces, de tormenta tropical, al pasar a categoría 1 de huracán, estamos hablando que de 80 a 90 kilómetros por hora posiblemente van a pasar a 100 y pico ya de kilómetros por hora. Ese aspecto es muy relevante porque entonces tenés que prever cómo los vientos van a afectar a las poblaciones en ese punto. El otro elemento es la cantidad de agua que viene esto y cómo, si juntamos vientos con agua, y que en el mar se está alimentando y cómo se produce ese fenómeno de alimentar el fenómeno, viene un elemento que es vital en las costas, que es el tema de las marejadas, ¿verdad? En las zonas donde va a entrar. Y luego, en su tránsito, cómo eso, si bien es cierto, reduce el componente viento, pero se mantiene el componente agua, de lluvia,
Y ahí donde es relevante lo último que también mencionaba Marcio. Venimos de casi un mes de lluvias intensas. Ayer Marcio lo graficaba muy bien. Tenemos zonas, inclusive muchas de esas zonas, donde los niveles de saturación andan por el 80, el 85%. ¿De qué estamos hablando entonces? De un fenómeno que va a traer mucha agua, que los suelos están saturados. Entonces todo lo que caiga, y si cae de manera intensiva en corto tiempo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entre que entre por las costas del Caribe y salga por la costa del Pacífico, en ese tránsito estamos hablando posiblemente entre 12 y 18 horas, que va a caer mucha agua en corto tiempo. Si entendemos esa dinámica, ¿verdad? Entonces los preparativos tienen que ser lo suficientemente intensos para poder prever cómo estar preparado para el momento que arribe, por decirlo de alguna manera, que impacte en esa zona del Caribe que Marcio está señalando. ¿Cómo tenemos que estar preparados durante el tránsito, ¿verdad? Que va a hacer, eso que decía Marcio, de repente ahí en el Caribe va a comenzar la situación a mejorar, pero vamos a sentir en el centro y en el Pacífico la incidencia de la lluvia. Incluso hemos conversado que por la experiencia, después que pase el fenómeno, inclusive que se haya alejado de los suelos nicaragüenses, nosotros tenemos siempre la influencia. Y ahí tenemos que entonces pensar dónde va a ocurrir todo este fenómeno. Bajo esa lógica, ¿verdad? Entonces, desde la semana pasada veníamos en un proceso de monitoreo, ¿verdad? Y ver el comportamiento del fenómeno, ver sus posibilidades, los escenarios en que íbamos a estar. En ese sentido, ya desde el domingo, nuestro presidente, el comandante Daniel y la compañera Rosario orientaron a todas las instituciones que tienen que ver con la atención directa a las personas, por ejemplo, el Ministerio de Salud, las que tienen que ver, por ejemplo, con los temas de tránsito, por ejemplo, carretera, el MTI, las que tienen que ver con servicios de energía, agua, saneamiento y todo esto, para que previamente, ¿verdad? Y no esperar hasta que el evento se nos acerque, crear las condiciones institucionales, crear la brigada suficiente para ya inclusive tenerlas en los posibles escenarios donde esto va a ocurrir. Y eso, Alberto, ya comenzó prácticamente desde el domingo pasado. El lunes nosotros comenzamos ya a tener encuentros virtuales con todos los gobiernos regionales de la zona, con los delegados municipales, con los gobiernos municipales, ¿verdad? Para establecer, ¿verdad?, actualizar el protocolo de actuación frente a cada una de estas circunstancias. Pero quiero decírtelo ahora en blanco y negro, es decir, cómo los municipios que están de cara a la costa caribeña tienen que estar preparados para ese choque que puede haber, digamos, de lo que serían las condiciones de huracán, cómo los municipios un poco del interior tienen que prepararse para posibles inundaciones, un factor que es muy importante en estos escenarios que son los deslizamientos, y a partir de ese momento todos los municipios, los gobiernos regionales procedieron a la actualización de los planes, a la activación de todo el tendido que trabaja comunitario, municipal, brigadas, en fin, ir creando las condiciones, inclusive revisión de los sitios de albergue, ¿verdad? Las condiciones en que están los sitios de albergue, cómo los compañeros que dan la primera respuesta tienen que estar preparados. Ahí estamos hablando de Bomberos Unidos, la policía, el ejército. Vimos por las imágenes recientemente que el ejército ya desplegó, digamos, sus unidades de ayuda humanitaria hacia los sitios que se consideran más peligrosos, ¿verdad?, en estas circunstancias. En fin, hemos tenido todo un proceso de preparación, ¿verdad? Y estamos, digamos, prácticamente 48 horas antes de que el evento llegue. Y hoy a las 8 de la mañana vamos a tener otro encuentro virtual con todos los gobiernos regionales. Estamos ya incorporando inclusive a algunos departamentos del Pacífico, previendo ese componente que te estaba mencionando, de que va a haber un tránsito, ¿verdad?, que va a caer bastante agua en poco tiempo. Y tenemos que prever, digamos, todo el comportamiento que tiene que tener desde la población, las medidas que se deben de tomar a título personal, a título familiar. Hemos estado insistiendo en las recomendaciones que debe tener cada persona para cuidarse en estas circunstancias. Y con mucha más razón, si hablamos entonces que el componente de lluvia y de posibilidad de inundaciones va a tener un fuerte componente en estas circunstancias, ¿cómo tenemos que prever que las comunidades que viven en las riberas de los ríos, en las zonas bajas, al pie, digamos, de laderas, ¿verdad? Y hemos identificado una cantidad de sitios en esa posible ruta,
que son los sitios, digamos, que tenemos que prestarle muchísima atención. Ahí te podría mencionar desde la isla de Corn Island, ¿verdad? Que el evento la va a recorrer prácticamente desde punta a punta. Sitios que tienen que ver, el mismo Bluefield, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Tenemos ahí poblaciones, comunidades en esa zona que está mencionando Marcio, que ya las tenemos plenamente identificadas. El Río Escondido, que tenemos que darle la mayor importancia del caso. Y de ahí por eso te insistía de por qué tenemos que entender los distintos componentes de estos fenómenos. Hemos visto en los últimos años que estos fenómenos se acompañan de lo que se llaman marejadas. Si la marejada solo fuera un fenómeno, ¿verdad? de que se quede en la costa, pues tranquilo, porque de repente la familia la hace que se retire, pero es que la marejada te detiene la salida de los ríos. Entonces, claro, agua que cae, un río caudaloso, como el Escondido, más la marejada que puede provocar un cierto taponamiento, implica que la inundación va a ser más rápida. Entonces tenemos que prever todas esas circunstancias, ¿verdad? Y hemos conversado con los compañeros para que comunidad por comunidad, ¿verdad? Se tomen las medidas no generales, específicas para cada comunidad. Es saber dónde está, cuáles son, digamos, las circunstancias de su realidad, porque no podemos tomar decisiones muy genéricas, tienen que ir prácticamente uno a uno, ¿verdad? Y es el trabajo que se viene haciendo. De hecho, se ha venido trabajando a nivel de las comunidades, de los barrios, se han desplegado los compañeros y compañeras a llevar hasta las viviendas, ¿verdad? La información precisa que permita que las familias sepan a qué se va a enfrentar, qué medidas debe tomar desde su casa, ¿verdad? Para estar prevenido, y luego los mecanismos organizativos que una vez que se activen los sistemas de alerta hagan que las familias que están en riesgo pues se movilicen hacia la zona alta, ¿verdad? O se desplacen donde familiares. El hecho que ocurra un viernes, ¿verdad? Y con un fin de semana de alguna manera ayuda un poco para que la gente más bien se le diga, miren, agárrenlo como fin de semana largo, váyanse donde familiares que no estén, digamos, en situaciones de riesgo, y mejor preveamos las circunstancias y no dejemos, digamos, que nos expongamos innecesariamente. Bueno, vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos un poco de la velocidad que se han referido también ustedes. La velocidad en la que se mueve varía. Eso también tiene que ver con el tiempo que tomaría atravesar el territorio, cuántas horas nos afectaría. Y las afectaciones también en el Pacífico, porque la gente dice, bueno, es allá, no hay problema, ¿eh? Pero ya también prohibieron el zarpe en el litoral pacífico, entonces la cosa también podría afectar. O verse afectada también en esta otra costa. Vamos a la pausa y ya regresamos. Atravesando el territorio nacional y qué se puede prever para el Pacífico, porque vi una disposición de la Fuerza Naval que prohíbe los zarpes en algunos lugares e incluye el Pacífico. Sí. Vean, cuando estos sistemas van sobre el mar, hay una relación lineal entre velocidad de viento y alturas de olas. A mayor velocidad de viento, mayor altura de olas. Entonces, este factor es extremadamente peligroso para la navegación. Sobre todo, la navegación en pequeños botes, ¿sí? En los botes de la pesca comercial, artesanal que tenemos en Nicaragua. Eso es la importancia del por qué. Porque nosotros, como el fenómeno aún está mar adentro, ellos se internan mar adentro a la pesca, ¿sí? Entonces, lo que van a encontrar es un oleaje. Y no necesitan, por otro lado, acercarse mucho a la tormenta para tener un oleaje alto. ¿Por qué? Porque la energía viene, el viento, que es energía al final, levanta la ola y la impulsa. Y luego la ola, simple y llanamente por inercias, se continúa moviendo, ¿sí? Y el barco puede estar lejos de la tormenta y la ola le puede llegar y ya ha pasado. ¿Sí? Eso es el porqué de tener el zarpe. Ellos pueden ver que la costa está tranquila en este momento, pero mar adentro es otra la situación. E igual va a pasar en el Pacífico. En la medida de que el fenómeno salga al Pacífico va a ocasionar el mismo efecto. ¿Sí? Y lo que mencionaba el doctor, cuando él salga al Pacífico, como los vientos giran en contra de las manecillas del reloj en estos fenómenos, va a meter agua hacia la costa, ¿sí? Y lógicamente impulsa un
aire hacia la costa, ese aire que va a recorrer buena parte sobre mar, va a meter mucha humedad que al entrar a tierra se condensa y provoca grandes cantidades de lluvias, muy poco parecido a lo que estuvimos en mayo, que fue un fenómeno, ¿sí? Y eso es, pues entonces el fenómeno entraría por el Caribe, al entrar a tierra pierde la fuente de su energía, va a comenzar lentamente a debilitarse en la medida que se vaya internando. Seguramente en la parte costera va a ocasionar caída de árboles, es posible que hayan algunos daños en infraestructura muy débil de madera, etcétera, pero la precipitación va a comenzar a caer y en la medida que vaya internándose, pues va a ir generando precipitación que va a ser más fuerte y más alta, más cerca de su centro. En la medida que se vaya alejando de su centro, la precipitación puede disminuir. Sin embargo, está el factor condicionante de que tenemos una alta humedad en el suelo. Por tanto, el suelo, que es una esponja, como ya no tiene capacidad de absorber agua o tiene muy poca capacidad de absorber agua, va a absorber un poco y el resto se va a convertir en corriente. ¿Se puede decir en cuánto tiempo atravesaría el territorio? Y hablo de la velocidad porque primero se dijo que entraría en el sábado, luego se habló del viernes. ¿Y cuánto sería, digamos, la afectación del fenómeno en tiempo, pues, medido por el tiempo? Sí, por eso se tiene que ser muy prudente, digamos, con hacer afirmaciones tan categóricas. Claro. Hay una estimación, ¿verdad?, de acuerdo a la velocidad que trae, lo que puede ocurrir en el camino. Solo una variable que Marcio nos ha enseñado y es que nos encontremos o que el fenómeno se encuentre con un ligero incremento de la temperatura en el Caribe, puede ser un factor que desencadene, ¿verdad?, que agarre fuerza, tome más velocidad y que entonces incrementa. Y eso está cambiando, pues no es una fotografía estática. Se está estimando que posiblemente entre unas 18 o 24 horas va a ser el tránsito desde que se acerque a la costa del Caribe hasta que salga, ¿verdad? Igual puede ser que salga rápido, puede ser que vaya muy lento, ¿verdad? Y eso nos genere también problemas frente a los cuales Ahí está más o menos una imagen. Tenemos que estar preparados, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Inclusive conocer, por eso es importante en nuestra vigilancia también estar observando lo que está ocurriendo a nivel internacional, cómo se ha venido comportando, cuál ha sido su comportamiento en este momento que ha recorrido la costa de Venezuela, ahora que está frente a Colombia, ¿verdad? La proximidad a la tierra, cómo lo afectó, cómo no lo afectó, su lejanía, cómo también está cambiando su comportamiento. Todos esos elementos nos dan, yo diría, insumos para poder tomar decisiones apropiadas. Hoy vamos precisamente con los compañeros del Caribe a afinar detalles, ahora que el escenario está un poco más claro, pero fíjate bien lo que estoy diciendo, un poco más claro, ¿verdad? Es decir, aún hay aspectos, digamos, de la precisión, de los puntos exactos donde va a chocar, llamémoslo así, ¿verdad? Ya claro, está un poco más claro en relación a ayer y mucho más claro que antier, claro, pero mucho menos que mañana. Entonces, tenemos que estar en esa dinámica y es lo que estamos manteniendo, una comunicación permanente con los compañeros del Caribe, con los compañeros de la zona sur de Nicaragua, para que estén informados y con los planes ya activados, sus organizaciones ya puestas, digamos, listas, Bomberos Unidos, el Ejército, la Policía, todo el mundo listo para responder a la hora de todas circunstancias. Entonces eso es muy importante. Al igual que se está haciendo énfasis que en el momento que esté, digamos, atravesando cada uno de esos territorios, hay que guardar la calma, pues hay que inclusive no exponerse innecesariamente a salir a la calle, ¿verdad? Porque vientos arriba de 90 kilómetros por hora, sí, ya son vientos que hay que respetar, ¿verdad? Eso es bien importante. Entonces, por eso hemos estado insistiendo en las recomendaciones familiares que con anticipación se puedan trasladar donde otras familias, ¿verdad? Que tienen quizás una infraestructura un poco más sólida, pues de repente es prudente, ¿verdad? Habló de albergues usted, doctor, ¿prevén evacuaciones? Bueno, estamos viendo el comportamiento. Nosotros tenemos que estar listos. Para lo peor siempre. Para lo peor. El escenario, nosotros nos preparamos para el peor escenario. Si sale bien, ¿verdad? si no pasa, tranquilo. Por eso, inclusive, tenemos a las poblaciones categorizadas, pues en altísimo riesgo, en riesgo medio, riesgo bajo. Pero cuando decimos inclusive riesgo bajo no significa que las descuidamos. Sencillamente venimos en orden de prioridad, ¿verdad? Y es lo que se ha venido trabajando, ¿verdad? Por ejemplo, no basta con que tengamos el albergue. Las poblaciones que van a ser trasladadas a ese albergue tienen que saber a qué albergue se irían, por dónde irían,
en qué orden tienen que irse, ¿verdad? Y hasta una serie de detalles que hemos estado insistiendo son vitales en este momento. Por ejemplo, que la familia inclusive lleven una pichinguita de agua, es vital porque, bueno, nosotros tenemos recipientes con agua y todo eso, pero tenemos que prever, ¿verdad? Tenemos que prever qué circunstancias se puede dar, que lleven sus medicamentos, que lleven la misma comida que se iban a comer, digamos, en el día, que la lleven lista para de repente ver qué va a pasar. Si las afectaciones no son muy grandes, pues las familias probablemente el sábado irán retornando paulatinamente a sus viviendas y no pasa nada. Pero eso, nosotros vamos a ver un espectro de comportamiento, ¿verdad? Por eso es importante tener claro los distintos componentes del fenómeno. Vientos intensos posiblemente van a afectar viviendas muy frágiles, eso hay que estar claro. Es distinto a la inundación, que independientemente que sea frágil o sea muy buena vivienda, pero si está en un lugar muy bajo, posiblemente lo mínimo que va a tener son anegamientos. Entonces tenemos que estar previendo todas esas cuestiones. Hemos insistido en medidas preventivas, sobre todo en las zonas urbanas, por ejemplo, poda de árboles. Entre más tengamos podado los árboles, menos afectaciones vamos a tener sobre viviendas, sobre el tendido eléctrico, sobre los mismos cables de televisión. Es decir, en fin, todo lo que se pueda y se deba hacer, hemos estado insistiendo que en la familia lo vayan haciendo, para que al final tenemos que preservar la vida, pero también todos aquellos componentes que tienen que ver con la vida. Incluso hemos recomendado, ¿verdad?, que desconecten desde muy temprano del vierte los equipos eléctricos, ¿verdad?, porque de repente hay que cuidar las 4 cositas que tenemos en el hogar, ponerlas en lugar alto para evitar que si se nos anega la casa, ¿verdad?, o no se humedezca. Si tienen alimentos en reserva, pues que los pongan, que los preserven de alguna manera. Incluso, en algunos casos, ayer nos preguntaban, y eso nos gusta, de que ya la gente va tomando más conciencia, ¿qué vamos a hacer con las mascotas?, ¿verdad? Entonces, eso es bueno, porque al final las mascotas son parte también en el hogar, pues todos siempre tenemos un perrito, un gatito, ¿verdad?, que la gente los aprecia y quiere saber qué va a hacer con él, pues. Eso significa que el nivel de conciencia frente a estos problemas, ¿verdad?, ya ha crecido, ya hay un enfoque diferente, ya la gente siente que en sus manos está también mucho de lo que se puede hacer para protegerse, y eso es muy importante. Lo que no niega todos los preparativos, pues. Es decir, por eso te mencionaba, la policía, por ejemplo, ha desplegado contingentes para reforzar en la zona donde se prevé el impacto, reforzar todo el dispositivo que se tiene. El ejército desplegó, digamos, los contingentes de la Brigada de Ayuda Humanitaria, los bomberos están prácticamente activados desde hace más de una semana, han venido reforzando, han venido contribuyendo a la capacitación de las brigadas comunitarias, de las brigadas municipales, que también van a estar listas para atender. Incluso se ha insistido en tener organizadas brigadas de escombreo, ¿verdad?, porque inevitablemente en algunas zonas los vientos van a ser tan fuertes que van a tirar, ¿verdad?, van a tirar a lo mejor algún árbol ya añejo, algún poste, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo rápidamente se limpia para que al final regresemos a la vida cotidiana que tenemos. En Acal, inclusive su traslado no solamente es para reparaciones de los sistemas de abastecimiento de agua, sino también prepararse para la limpieza de letrinas, limpieza de pozos, en fin. Los preparativos son muy claros de cara a las características del fenómeno. Por eso es importante, ¿verdad?, esta vigilancia que se viene haciendo y cómo nuestro presidente, el comandante Daniel, ha tejido, digamos, toda esta estructura, ¿verdad?, de funcionamiento de todo el Estado, pero también trabajando con una población que está más consciente, que sabe cómo actuar en estas circunstancias y que, si bien es cierto, ¿verdad?, debe estar atenta, tampoco es alarmada, digamos, innecesariamente, claro. ¿Verdad? Esto debe manejarse, Alberto, con mucha prudencia, con mucha serenidad, estar atento. De nada nos sirve alarmarnos innecesariamente y de repente por ponernos demasiado nerviosos, descuidarnos de aspectos que son relevantes para la persona, para la familia, para la comunidad, para todo el mundo. Aquí la meta debe ser, primero, preservar la vida de la gente, que no tengamos daño humano. Pero luego tratar también, hasta donde sea posible, preservar, digamos, los medios de producción, los medios de vida, ¿no? Ya habrá cosas que, pues, va a ser un poco difícil, pues, por ejemplo, qué sé yo, es probable que algunas cosechas se vean afectadas, ¿verdad? Precisamente
porque el fenómeno, insistimos, ¿verdad? Hay que verlo en toda su dimensión, en su tránsito, ¿verdad? A lo mejor hay zonas donde no vamos a preocuparnos mucho porque tal vez hay poca población, pero en compensación son zonas productivas, pues. Claro. Y entonces hay que ver que después, que lo que pasó, que lo que se puede recuperar, cómo hay que trabajarlo. Al final también tenemos que estar preparados para cómo recuperarnos. Entonces, hay como, en todo este proceso, Alberto, es primero cómo prepararnos para inclusive estar tranquilos, ¿verdad? Sentir confianza, que es lo que se ha venido trabajando desde hace años, ¿verdad? Y luego, cómo enfrentar el momento en sus distintas facetas, ¿verdad? Para luego también estar preparados para recuperarnos, porque al final, después que ahorita estamos hablando del que viene, pero el domingo vamos a estar hablando del que fue. El que fue, claro. Y entonces ya el domingo también tenemos que ver esto con otra visión. Creo yo con el optimismo y con la esperanza, ¿verdad? Con que los nicaragüenses hemos venido aprendiendo a construir esta nueva Nicaragua. Yo le agradezco a usted, doctor, y al compañero Marcio. A ver si podemos poner las imágenes que son en tiempo real, entiendo, para que el compañero Marcio nos diga cómo debe leerse. ¿Cómo puede leerse esto? Bien, esa es una imagen de satélite. Ajá, en la imagen todavía no estamos viendo el sistema, porque correcto. el sistema está mucho más al otro lado ahí por el lado de Colombia. Recordemos que el día de ayer pasó una onda tropical. ¿Sí? Entonces, vean, casi de la mitad, partiendo Nicaragua a la mitad hacia el norte, toda esa nubosidad, se ve muy claro que es nubosidad baja, no tiene desarrollo, seguramente es una zona en donde en este momento prácticamente lo que debería de tener es nublado, nada más, claro, sin lluvia, y se mira pues hacia la parte sur un poquito de mayor cantidad de nubosidad con algunos pequeños colores, que son las zonas en donde seguramente se está registrando como mínimo alguna lluvia débil, máximo pues ligera, pero muy reducida, pues que debe de ser producto del paso de la onda que tuvimos el día de ayer. Claro, ¿sí? claro. Entonces, se prevé pues que este sistema debería de entrar, si vemos ahí Bluefield, vemos esta pequeña bahía que tiene Nicaragua en el sur, ¿no? Entonces, la punta norte, esa es Moquenpo, y un poquito más arriba tenemos Bluefield, que es la zona que tenemos ahorita nosotros en vigilancia. Ajá, a ver, ahí hace falta el movimiento del cono, ¿cómo le llaman ustedes? Sí, la trayectoria. La trayectoria no está ahí. No sé qué tipo, debe de ser una imagen del GOES, pero si reducen la imagen, seguramente o la mueven más hacia el este, vamos a ver territorio colombiano, territorio venezolano, y ahí vamos a ver ya la nubosidad que está provocando el sistema. Bueno, pues yo les agradezco, gracias por haber venido. Y esperemos que sea una lluvia nada más, ¿verdad? Y que salga pronto. Aunque nunca se sabe, porque en el caso del MIT se quedó, ¿verdad? Era otra situación, se estacionó y nos arruinó a todos, y ante un gobierno desentendido, pues causó muchas muertes. Gracias por haber venido de nuevo. Vamos a ir a la pausa, no se vayan, ya regresamos.